Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, 3 minutos después de haber comenzado. Entonces, nada, hoy vamos a continuar con el tema que estábamos adelantando el día martes, donde estábamos hablando en lo relacionado con las actividades puntuales de disparadores, procedimientos almacenados y vistas. ¿Listo? Entonces nosotros hablábamos algo y era esta estructura que teníamos por acá, ¿cierto? Vamos a irnos por acá al ejemplo. Esta era la estructura que nosotros estábamos hablando el día martes y quedó una confusión de pronto en el desarrollo de ese disparador. ¿Por qué? Yo les decía a ustedes que lo más importante es la planeación cuando estamos adelantando todo este tema, ¿cierto? Entonces, lo más importante aquí sería la planeación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Sí? Voy a utilizar aquí el Visual Studio Code para que desarrollemos el código, porque en este equipo el Zoom no me funciona muy bien para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a adelantar en este caso? Vamos a mirar algunos de los usos que nosotros podemos tener con los disparadores. Como les decía, los disparadores están anclados a una base de datos, perdón, a una tabla, y esa tabla va ¿cómo se llama? A generar o a que se active el disparador, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, es importante que nosotros definamos en primera medida a qué se va a aplicar ese disparador, ¿cierto? ¿A qué se va a aplicar el disparador que nosotros estamos trabajando en este caso? ¿A qué se va a aplicar? ¿Qué actividad nos va a hacer en este momento? ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Resulta que, por ejemplo, yo tengo una base de datos cualquiera. Y lo que yo quiero hacer es que cada vez que ustedes ingresen, hagan una operación, voy a registrar el nombre del usuario, la fecha y la hora de lo que hicieron. Podría ser, pero eso lo vamos a hacer automáticamente. Entonces, miremos, registrar lo que se hace en una base de datos. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar qué base de datos tengo por acá. Listo, entonces. Revisemos estas entregas. Ok, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un procedimiento almacenado para que cada vez que yo inserte información, por ejemplo en esta tabla, me quede registrada la fecha, la hora y el usuario que hizo esa actividad. O sea que si en este momento Edison Caicedo, que es el usuario, ingresa su información, debe quedar registrada la fecha y la hora y el nombre del usuario para eso debe ejecutarse automáticamente. Yo no le debo decir al usuario. Si ustedes hacen un reconocimiento en Moodle, en la plataforma Agora, eso sucede. Y Agora me dice a mí, por ejemplo, o Vortal también, de dónde, de qué dirección IP me conecté, en qué horario, en qué lugar. ¿Sí? Entonces, esa es la trazabilidad que nosotros necesitamos en desarrollo de software. Entonces, aquí vamos a hacer eso mismo, ¿sí? Un poco más sencillo, obviamente, porque es que cuando ya estamos hablando de esas plataformas, pues están implementando otros niveles de actividad en este caso. Entonces, para eso voy a crear una base de datos que voy a llamar auditoría, por ejemplo. Voy a crearla acá para que ustedes la vean mejor, ¿cierto? Create table, auditoría, auditoría.
Listo. ¿Qué campo le voy a agregar? Le voy a crear un... Incluso no es necesario una llave primaria. Para mí no sería necesario. Le voy a dejar a ver un campo que se llame day, no, fecha, ingreso del usuario. Entonces la fecha del ingreso la voy a dejar como day, que no permita nulos. Hora, ingreso, que sea time, que no permita nulos. Y el usuario, que sea de tipo varchar de unos 50 pesos. Listo. Entonces, en esta tabla, automáticamente, cada vez que yo inserte información en la tabla camionero, se debe registrar eso automáticamente. ¿Sí? Le vamos a crear mi tabla por acá. Listo. Ahí tenemos la tabla. Entonces, espera si queda así. Así se puede ver acá. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a crear el procedimiento almacenado. Perdón, el procedimiento almacenado no, el disparador. Entonces, recordemos algo. Para crear el disparador, nosotros necesitamos utilizar la sentencia create, trigger, el nombre del disparador, que en este caso voy a decirle que se llame auditoría, ¿puede ser? Sí, no hay problema. Llamamos auditoría. Auditoría, guión bajo, AI. ¿Por qué ahí? Porque después, o sea, va a ser un after insert, o sea, después de que se inserte, les voy a decir aquí, after, la sentencia after insert, por aquí en la siguiente línea, on, después de que se inserte en la tabla camionero, ¿qué va a hacer? Entonces miremos por acá, ¿cierto? Miremos por acá, que después de eso nosotros debemos decir, entonces para cada columna, bueno, miremos por acá y le decimos for each row, listo. ¿Qué va a hacer para cada columna? Va a insertar into auditoría en los campos fecha de ingreso, coma, hora, ingreso y usuario, ¿cierto? ¿Qué va a ingresar? Los valores de. Entonces, ojo acá porque hay unas funciones predeterminadas por MySQL para hacer esto. Entonces, yo necesito ingresar la fecha de ingreso. ¿Sí? Necesito ingresar, necesito que se registre la fecha de ingreso, ¿cierto? La fecha de ingreso. Listo, entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. El primer campo es fecha de ingreso, entonces le digo la función now. ¿Cómo? Esa función now lo que me permite a mí es utilizar lo que me va a permitir a mí utilizar es sí, se me olvidó. La fecha actual del sistema. ¿Sí? Ojo, aquí es importante tener en cuenta algo. Si yo no tengo actualizado la fecha de pronto de mi computador, no, pero nos va a llevar a la fecha. En este caso, ¿sí? Si yo ejecutara ese procedimiento almacenado, si yo lo ejecutara, esperen que se me hizo por acá, ok, si yo lo ejecutara me aparecería esta fecha, 7 de octubre de 2021, ¿listo? Entonces, vamos a hacer eso. Listo, ya tengo la fecha de la inserción. Ahora vamos a insertar la hora. También aquí hay otra función, se llama CoreTime. Ojo que estas funciones llevan cada una sus paréntesis. ¿Y qué datos nos faltarían? El usuario, coma,
Ay, ¿qué hice? Ok, listo. Coma, el usuario, entonces sería current guión bajo user. ¿Cuál es el usuario que se está utilizando? Listo. Entonces, analicemos esta sentencia aquí. Yo le voy a decir, créeme un disparador llamado auditoría AI que se va a ejecutar después de la sentencia insert, después de que se haga un inserito a la tabla camionero. Y para cada columna va a insertar en la tabla auditoría, en estos campos, esta información. Claro el ejemplo que estamos diciendo ahorita en este momento del por qué estamos creando ese disparador. Yo no, profe. Yo no entendí de la tercera línea, profe. Listo, no hay problema, volvemos a Profe, repetir. ¿podría Entonces, repetir la resulta que para la explicación? base de datos que tenemos... Señor, no le entiendo, Nicolás. ¿Me repite, porfa, Nicolás? Bueno, tenemos mientras Nicolás nos repite. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Yo les decía a ustedes, lo más importante es la planeación. Entonces, yo tengo una base de datos acá, esta base de datos que se llama... Ah, ok, listo, Nicolás, vale. Entonces, yo tengo esta base de datos que se llama entregas. La hicimos hace como unos 15 días, si no estoy mal. Listo. Yo tengo esta base de datos entrega. Esa base de datos tiene estas tablas. Listo, hasta ahí todo normal. Tenemos esta tabla que tomé de ejemplo. ¿Sí? Solo estamos viendo la estructura de nuestra base de datos. Listo. ¿Qué pasa? Resulta que a mí se me ocurrió registrar todo lo que se haga en esa tabla. O sea, que cada vez que, por ejemplo, Nicolás, Diego, Brian, Vanessa, Juan David, cualquier persona, ingrese a la base de datos e inserte información en esta tabla, voy a almacenar estos datos. Esa es la actividad, o sea, esa es la planeación que yo tengo en ese momento, ¿sí? Esa es la planeación. Hasta ahí está claro qué es lo que va a hacer el disparador. Hasta aquí en este paso, no hemos hablado de la sentencia. ¿Está claro lo que va a hacer el disparador? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a crear el disparador. Como yo necesito insertar esa información, entonces venimos acá con la sentencia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que un disparador se crea de la siguiente forma. Debe llevar la sentencia create porque el disparador es un contenedor, al igual que la tabla, al igual que la base de datos, al igual que un procedimiento almacenado, son contenedores, ¿listo? Por eso no los vamos a crear con el insert, como creamos registros, ¿cierto? O insertamos registros o almacenamos registros, no. Utilizamos la sentencia create. Entonces viene la palabra reservada trigger o disparador en español, ¿cierto? Y vendría el nombre. Y ustedes se dirán, ¿por qué el nombre así? Nosotros lo hablábamos el día martes. Recordemos que esto es por estandarización internacional. El nombre, lo que nos sugiere a nosotros es que se debe llamar, se debe traer la tabla. Ay, ok, aquí hay un problema. Este no sería el nombre de la tabla. Ese no sería el nombre del auditor. Perdón, el nombre del disparador. El nombre del disparador debe ser la tabla que lo activa. En este caso sería camionero. Mira que, por ejemplo, teníamos una falla. Porque aquí nos sugieren es que la tabla que lo activa, ¿sí? La tabla que dice, oigan, ejecútese, es el nombre que debe ir acá. Porque los disparadores van anclados a las tablas. Entonces le decimos acá, listo. Definimos el nombre de la tabla, guión bajo, las iniciales de el momento y la sentencia que lo va a ejecutar, ¿cierto? Entonces decimos que el momento que va a ser es después de, sería after, ¿cierto? Después de en inglés. Que se ejecute la sentencia insert. Por eso van estas dos iniciales acá. Pero aquí no le vamos a decir insert into porque no estamos ejecutando la sentencia. Lo que le estamos diciendo al programa es, oiga, después de que se inserte en la tabla camionero, haga lo siguiente, ¿sí? Entonces, después de que se inserte en la tabla camionero, en este caso,
Para cada columna sería este for, muy utilizado en PHP, para aquellos que de pronto les llame la atención el diseño, en la programación web o que hayan trabajado con algo de programación web. El for is raw se utiliza mucho en PHP. ¿Listo? Entonces, aquí que le estoy diciendo, para cada columna haga lo siguiente. Va a insertar en la tabla auditoría, que fue esta tabla que quedamos acá, ¿cierto? Va a insertar en la tabla auditoría, en estos campos, ¿sí? Va a insertar en la tabla auditoría en estos campos los siguientes valores. O sea, aquí, digamos, de aquí a aquí, todo está normalito como nosotros hacemos cualquier insert, ¿sí? La cuestión es acá en esta parte de los valores. Como nosotros no sabemos y lo ideal del disparador es que se ejecute automáticamente, entonces él va a tomar los datos del sistema. Entonces yo el primer dato que quiero registrar es la fecha de ingreso. Listo, entonces para eso utilizo una función predeterminada de MySQL. Ojo, de MySQL. Puede que no sea la misma en SQL Server, puede que no sea la misma en Oracle, puede que no sea la misma en Postgres SQL, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, no, miren, obténgame la información del sistema con respecto a la fecha. Listo. El siguiente campo, como es la hora, entonces, obténgame la información de la hora del sistema. ¿Sí? Obténgame la hora del sistema. Listo. Y por último, obténgame el usuario. El usuario actual. Current user es el usuario actual. ¿Sí? Y como son funciones, recordemos por ahí cuando estábamos trabajando en C, el semestre pasado que ustedes vieron estructura de datos, cómo declarar las funciones, el nombre de la función, abro o cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis vendría los parámetros. En este caso son funciones que no reciben parámetros de entrada. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la primera función, coma. La segunda función, coma. La tercera función, y se cierra. Y aquí se acabaría. Claro, ahora sí, la estructura del disparador. Pues, profe, de mi parte entiendo todo, solo que la línea 28, o sea, en los de los valores, ahí siempre me confundo un poco, digamos, cuando colocan el core time y el current user. Now, función para obtener la fecha actual del sistema. Ahí no le tenemos que agregar nada, ya viene predeterminada por MySQL. CoreTime, función determinada para MySQL para obtener la hora del sistema. Y currentUser, función predeterminada para obtener cuál es el usuario que está trabajando. Aquí no le tenemos que hacer nada, o sea, no nos tenemos que inventar nada porque ya están esas funciones predeterminadas. Lo único que tenemos que hacerlas es llamarlas, ¿vale? ¿Qué pasa? El ¿Listo? día martes, señor. No, que sí, señor. Ok, el día martes nosotros lo que estábamos haciendo era que me tomara datos de otros campos, y claro que sí se puede, claro que se puede también, pero quiero hacer un disparador un poco más cercano a la realidad, de lo que lo podríamos utilizar. Entonces, vamos a copiar esta sentencia, la voy a ejecutar en nuestro SQL. ¿Sí, Diego? O sea, el objetivo de eso es, ejemplo, digamos que X persona ingresa datos a Camionero, entonces tomaría el día, la hora y el nombre de usuario del que ingresó los datos, ¿no? Tal cual. Eso Ah, es. Eso es nada más. O sea, en este caso no vamos a hacer la copia que hicimos el día martes, que me copiara todos los datos que ingresó en la otra tabla, no. En este caso lo vamos a hacer de otra forma. ¿Sí? Listo. Ahí lo tenemos, lo ejecutamos. Nos dice que quedó correcto. ¿Cómo hacemos para verificar que nuestro disparador sí fue instalado? Perdón, sí fue creado. Vamos a irnos por acá. 127.0.0.1/phpMyAdmin y les voy a mostrar en nuestra interfaz gráfica. Listo. Entonces,
¿Cuál es la tabla que estamos? La base de datos entregas. Entonces, observen que en esa base de datos entrega, si yo despliego aquí el más en la tabla camionero, nos aparece esta columna que se llama disparadores. Columna que no tiene ninguna de las otras tablas. Mire que aquí ya me aparece disparadores. Si le despliego acá, me va a aparecer el nombre del disparador. Y si le doy clic acá, me va a aparecer el disparador como tal. Entonces, mire, el nombre del disparador, la tabla que lo activa, el tiempo en el que se ejecuta, antes o después, el tipo de evento, insert, update o delete, y la sentencia. Y el usuario que lo creó. Como nosotros estamos trabajando con el usuario administrador, porque todavía no hemos aprendido a crear usuarios, que eso lo vamos a ver también, todavía no hemos aprendido a crear usuarios, por eso estamos tomando ese usuario como referente. Miren que ahí está explicado de forma gráfica lo que acabamos de hacer en esto, ¿sí? Voy a borrarlo, y entonces, ¿cómo se borraría? Si el disparador es un contenedor, ¿cómo se borraría? ¿Qué sentencia yo utilizaría? Si es un contenedor, ¿utilizaría drop o utilizaría delete? Drop. Drop. Exacto, drop. Entonces yo diría drop, trigger, el nombre del disparador, camionero. Listo, vamos a ejecutarlo. Y hay que borrar. Si actualizo aquí, ya no me va a aparecer ese disparador. Entonces, mire que ya desaparece aquí la parte de disparador. Volvámoslo a crear, porque necesito que lo vean cómo se ejecuta. Pues ya vimos cómo crear y cómo eliminar un disparador, que eso sería el repaso de lo que hicimos el día martes. Lo creamos, verificamos que esté creado aquí. Aquí está nuestro disparador. Y aquí está. Listo. Ahora entonces vamos a ejecutar. Ojo que el disparador se ejecuta automáticamente, o sea, yo tendría que hacer una inserción. Entonces voy a hacer una inserción a la tabla camionero, ¿sí? Entonces vamos por acá. Voy a hacer el insert en esa tabla. Entonces yo le digo inserito en la tabla camionero, ¿cierto? Listo. Entonces yo le digo code caminero, porque ahí fue el error. Ay, ¿qué estoy haciendo? Espera, que es que vais a insertar. No. Listo. Coma, nombres, coma, teléfono, coma, dirección, coma, salario, coma, población, coma, placa. ¿Y qué valores vamos a insertar? Entonces, valores. Entonces decimos, no sé, el código del camionero 5656, coma, el nombre, repito, el teléfono, la dirección, el que sea fanático de ese programa va a identificar esa dirección. Salario, el salario es en entero, entonces coloquémosle este salario. Población, 1, 2, 3. Placa es Warchar, entonces colocamos ABC 888. Listo. Entonces, ¿qué hice en este momento? Lo que hice fue, o lo que tenemos en este momento en pantalla, es un insert normalito, ¿cierto? Un insert normalito. Estoy insertando una información en la tabla camionero en estos campos, con estos valores. Un insert normalito. Yo podría hacerlo sin esta línea, sí, lo quise hacer completo, no hay problema, es un insert completico. Bueno, pero antes de eso quiero que mostremos algo. Voy a hacer un select a la tabla camionero.
Esos son los datos. No hay ningún dato llamado Pepito. Y vamos a hacer un select a la tabla auditoría. Select from auditoría. La base de datos, perdón, la tabla auditoría no tiene ningún registro. Entonces ahora sí voy a ejecutar mi sentencia aquí. Entonces la pego. Ok. La placa no está registrada. Espera, hacemos un select a la tabla placas. Perdón, no, a la tabla camiones. Select asterisco from camiones. Porque como es una llave foránea ahí, entonces utilicemos el 1, 2, 3. Listo. Listo. Vamos por acá, pegar. Listo. Hacemos el select a la tabla camionero. Select asterisco from camionero. Listo, aquí está. Repito, perfecto. Y ahora vamos a hacer el select a la tabla auditoría. Select asterisco from auditoría. Y aquí viene la magia. Fecha de ingreso 7 de octubre de 2021. 7 de octubre de 2021. 4 y 49 con 21 segundos. 4 y 50, bueno, ya nos cambió. Y el usuario que estamos utilizando es el usuario localhost. Perdón, root@localhost. Entonces mire que automáticamente, y cada vez que yo inserte información, o sea, si hago otro registro ahorita, tiene que aparecer con otro. Vamos a esperar un minutico más para que nos tome el de las 4 y 51. ¿Sí? Entonces voy a cambiar acá. ¿Nadie adivinó esta dirección? ¿De qué es? Los Simpson. Bueno, pues sí, sí. Listo, miremos otra placa por acá. A ver, la BBB 997. Entonces, BBB 997. Listo. Creo que ya son las y 51. No, todavía no. Esperemos a que cambie el reloj. Listo, ya son las y 51. Voy a ejecutar mi sentencia. Inserto un registro. Me dice que viene. Select asterisco from camionero. Ahí tenemos el otro registro, Juanito, ¿cierto? Y ahora hacemos el select asterisco from auditoría. Y ahí tenemos el otro registro. Uno fue a las 4 y 49 con 21 segundos y el otro fue a las 4 y 51 con 8 segundos. Entonces, esta ya sería una aplicabilidad más acertada a lo que estábamos realizando el día martes. ¿Sí? ¿Claro esa parte? Sí, señor. Los demás, por favor. Si no queda claro. Sí, de mi parte, sí, profe. Ok. Listo. Pero ahora lo voy a cambiar. Voy a seguir la misma línea, pero voy a cambiar unas cositas. Resulta que además de los registros, cada vez que se actualice la información en una tabla cualquiera, que se actualice, ojo. Mire cómo va a ser la planeación ahora. Entonces, cada vez que se actualice la información en la tabla, miremos aquí qué tablas tenemos, a ver. Miremos esta de ciudad, qué datos tiene. Escribe ciudad. Listo, esta me sirve porque son poquitos. Listo. Cada vez que se actualice la información en la tabla ciudad, me va a guardar fecha, hora, usuario
y los datos que ingresaron. O sea, que adicional a lo anterior, todo lo que inserte el usuario me lo va a guardar aquí. O sea, que me va a guardar código de la ciudad, código postal. Bueno, ese código de la ciudad no sería necesario porque es un autoincrementable. Entonces tomémoslo, código postal y nombre de la ciudad. Además de los datos anteriores. Listo. Entonces, para eso lo que primero necesitaría sería una tabla que me guarde esos datos. Entonces yo diría, create table auditoría 1, ¿cierto? Y voy a crear los campos. Entonces voy a utilizar por acá esto, así como para agilizar un poco. Entonces, aquí sería coma. Los otros campos, ¿cuáles serían? Código postal y nombre de ciudad. Entonces yo solo voy a poner código. Dice qué tipo es. Este es entero. Entonces código entero. Ah, bueno, y espérame que aquí no nulo. Que ninguno me permita nulos. Código entero que no permita nulos. Y el otro campo sería código postal, perdón, nombre de ciudad, que sería varchar. Entonces, voy a colocarle ciudad de tipo varchar. ¿Cuánto es esto? De 40. Y que no permita nulos, ¿no? Entonces, esta va a ser la tabla que va a contener toda la información de cuando yo actualice datos en la tabla ciudad. ¿Sí? O sea, cada vez que se inserte datos, aquí se va a agregar la fecha de ingreso, la hora de ingreso, el usuario que lo hizo, el código de la ciudad y la ciudad. Siempre. Incluso lo voy a llamar, bueno, sí, dejémoslo así. Voy a crear la tabla. Listo, aquí quedó la tabla. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear el procedimiento. Procedimiento, perdón. Disparador. Ok. Listo, entonces venimos. Create, trigger, el nombre del disparador. En este caso, como va a afectar la tabla o como lo va a iniciar la tabla ciudad. No, ciudad no. Sí, ciudad. Entonces, ciudad, guión bajo. Aquí sería antes o después de que se inserte. Antes. Antes, ¿cierto? Antes. Entonces, after. Ah, no. ¿Antes o después? ¿Seguro? ¿Seguro que antes no sería después? Después de ingresar, ¿no? Antes de Sería después. ingresar. ¿Señor? Porque tenía pensado, antes de ingresar los datos, siga como tipo de instrucciones, más o menos. Ah, no, no, no. Porque si yo en Lo este veía momento así. lo doy antes, me va a tomar el dato viejo. Me va a tomar el dato viejo. Entonces, quiero es que se actualice después de. Aunque lo que dice Juan David también podría ser. Yo puedo guardar el dato viejo para saber qué fue lo que actualizó. Pero vamos a hacerlo con el dato nuevo. O sea, entonces yo le diría, después de, ¿qué sentencia? ¿Qué vamos a utilizar? Insert, update o delete. Insert. No. Insert. No, el update, ¿se acuerda que yo les dije que cada vez que actualice, cada vez que se actualice, ah, bueno, listo, entonces viene acá, after update, ¿en qué tabla? On ciudad for each row, pues para cada columna, ¿qué va a hacer? Después de que se actualice en la ciudad, lo que va a hacer es insert into el nombre de la tabla, que sería auditoría 1, los campos, entre los campos son fecha de ingreso, coma, hora, ingreso, coma, usuario, coma, código, coma, ciudad. ¿Y qué valores va a ingresar? Entonces aquí es donde viene la magia.
¿Qué valores va a ingresar? Entonces sería fecha de ingreso, utilizamos la función now, ¿cierto? La función now, coma, hora de ingreso, la función current time, abro y cierro paréntesis, coma, mire que no le cambio nada, se toma igual, yo aquí no tengo que inventar una función para obtener eso porque ya son funciones predeterminadas de MySQL. Listo, el usuario entonces sería current user, abro y cierro paréntesis, coma, y aquí entonces sí es donde cambia respecto al el disparador que acabamos de hacer. Yo necesito tomar el código de la ciudad, entonces yo digo acá, la palabra reservada new, punto, y en qué campo se va a insertar esa información. Eso se va a insertar en el campo código postal. Entonces tengo que tomar ese ahí. Entonces digo acá, new.código postal, coma, aquí no lleva los paréntesis porque no es una función, estoy obteniendo el valor del campo. New. Nombre ciudad. Entonces aquí copiamos. Listo. Entonces, observe, los tres primeros datos son funciones, estos tres primeros datos son funciones, por eso llevan los paréntesis al final, porque son funciones. Y los otros van a llevar el new, porque es el nuevo dato que va a actualizar la persona. ¿Sí? Claro, como está planteado ese disparador, lo que va a hacer el disparador es que cada vez que yo actualice información en la tabla ciudad, él automáticamente me va a guardar la fecha, la hora, el usuario y estos datos. Esos datos sí los ingresa el usuario. Por eso utilizamos el new.nombre del campo, porque no sabemos, yo no voy a saber, por ejemplo, Oscar Julián, Vanessa, Byron, ¿a quién tenemos más por acá? Snyder, Juan Camilo, yo no voy a saber qué información insertan mis compañeros acá, no lo voy a saber, el sistema no lo sabe. El sistema va a esperar a que inserte los datos para poder ingresar eso. ¿Listo? Entonces, vamos a ejecutarlo a ver. Vamos a copiarlo. Nos vamos por acá, a mí. Listo. Vamos a verificar en la web que realmente quede nuestro. Actualizamos por acá. Vamos a entregas. Aquí está la otra tabla, pero es en ciudad. Y aquí en ciudad va a estar el disparador que acabamos de crear. Ciudad-AU. El anterior era AI, este es AU. Listo. Vamos a ejecutar. Entonces yo diría, vamos a mostrar que todo está. Hacer el asterisco from ciudad. Esos son los datos que tiene ciudad, ok. Y ahora vamos a mostrar los datos que tiene la tabla auditoría 1. Hacer el asterisco from auditoría 1. No tiene ningún dato. Listo. Vamos a hacer la actualización, ojo. Entonces yo voy a actualizar aquí, no sé. Vamos a decir que Bogotá está mal escrito y no lleva tilde. Vamos a decir, o sea, dijo paréntesis, no es lo ideal, Bogotá lleva tilde, pero vamos a suponer que por ciertas cosas se llama Bogotá, ¿sí? Entonces la tilde no va ahí. Listo, entonces yo le digo update, porque en este caso no va a ser insert, es update, ciudad, ¿qué campo voy a modificar? Entonces voy a modificar el código postal, código-postal, y le digo que ese código postal que tenía no era, entonces aquí le voy a insertar 15995, que ese es supuestamente el código postal de Bogotá. Listo. Coma, nombre-ciudad, asignele, esto va entre comillas porque es una, bueno, pues espérenme porque creo que desde aquí ustedes no ven bien. Entonces lo hacemos desde acá, para que lo vean mejor. Listo, actualícenme la tabla, entonces, de ciudad en el campo, código postal con este código, nombre de la ciudad le voy a colocar Bogotá, para que lo noten, ustedes noten el cambio, ¿listo?
from, no, perdón, donde, aquí sería donde, el código, donde el código ese sería el 3, donde, código creo que se llama, no, perdón, code ciudad, donde, hagámoslo aquí en el otro renglón, donde code ciudad sea igual a 3. Esta es una sentencia normal de actualización, ¿cierto? Que ustedes ya la conocen, que la hemos venido trabajando. Entonces le estoy diciendo, oiga, actualícenme la tabla ciudad en el campo código postal, coloque este número, nombre de ciudad, coloque este número, donde el código de la ciudad sea igual a 3. ¿Sí? Esta sentencia ya la hemos utilizado, ustedes ya la conocen bastante. Vamos a ejecutarla a ver qué pasa. Vamos por acá, borremos esto. Listo. Aquí nos dice una columna afectada, un cambio ejecutado. Listo. Hagamos el select a la tabla ciudad. Ahí tenemos modificación, mire. Ya dice Bogotas y otra población. Listo. Y ahora vamos a hacer el select a la tabla auditoría. ¿Sí ven aquí esta parte del cambio? Ya obtuvimos los datos que ingresó el usuario código y el usuario ciudad. ¿Sí? Entonces ya no solo tuvimos la fecha, la hora y el usuario, sino también los datos que ingresó este usuario. Ahí lo tenemos. ¿Listo? ¿Claro esa parte, muchachos? Sí, señor. Sí, sí, sí. Ok. Listo. Miren que ya tendríamos nuestro segundo. Y ya está un poco más aplicado a la realidad. Vamos a hacer uno último, que sería la sentencia delete. Pero voy a guiarme por lo que nos decía ahorita Juan David. Voy a guardar los datos que van a ser eliminados. Y lo voy a hacer con esta misma tabla. Pero voy a cambiar una cosita. ¿Listo? Entonces, vamos a crear otra tabla. Entonces acá. Entonces yo le digo acá. Disparador para borrar. Listo. Entonces, creamos una tabla. Create table borrado. La cual me va a guardar la siguiente información. Me va a guardar la fecha. Vamos a copiarnos de aquí arriba. Copiamos estos datos aquí rápido. Listo. Pero observen algo. Voy a quitar este campo de acá. Y a este lo voy a llamar. ¿Sí se acuerdan que aquí tenemos otro tipo de datos? Que sería el date and time. O la hora y fecha. Entonces, ¿para qué yo voy a utilizar dos campos? ¿Sí? Con un solo campo puedo utilizar toda la información. Entonces yo aquí coloco hora y fecha del ingreso. Y me ahorro un campo. ¿Sí? ¿Ustedes lo quieren especificar como lo teníamos antes? No hay problema. ¿Listo? Voy a seguir guardando el usuario. Y aquí vamos a actualizar, vamos a insertar el código y la ciudad. Listo. Aquí tenemos la tabla, entonces voy a crearla. Listo, aquí tenemos la tabla se llama borrado. Ahora vamos a crear el procedimiento. Entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento? Oído acá, muchachos. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Cada vez que se borre un dato de la tabla ciudad, este se va a almacenar en la tabla borrada. Cada vez que ustedes apliquen la sentencia delete en la tabla ciudad, yo voy a tener un respaldo de esa información. Porque resulta que, por ejemplo, no sé, a Sebastián Montoya lo borró el dato sin querer queriendo, no quería borrarlo. Y como en MySQL no tenemos el control Z, ni en ningún gestor de base de datos tenemos el control Z,
pues no se puede recuperar la información. Entonces, en este caso voy a hacer una copia de seguridad automática para que no tengan problemas. ¿Cómo vendría la creación del disparador? Entonces vendría create trigger, el nombre del disparador, entonces lo va a llamar, la tabla va a ser ciudad, guión bajo, pero en este caso va a ser antes o después. Before, antes. Exacto, muy bien. Before, ¿antes de qué? De que lo borre, delete. De que lo borre, exacto, muy bien. Entonces, before, antes de borrar, ¿en qué tabla? En la tabla ciudad, para cada columna, for each row, para cada columna, ¿qué va a hacer? Va a insertar en la tabla ciudad, los campos, muchos los tengo por acá, mostrar, acá sí. Vemos esto acá, rápido. Entonces, va a insertar en la tabla borrado, va a insertar en la tabla borrado, ¿qué campos? Fecha, aquí no se llama fecha de ingreso, aquí se llama fecha de ingreso, no tenemos hora de ingreso, quitamos esto, usuario, código y ciudad. Listo, ahí ya tenemos nuestro disparador. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a la base de datos? Oye, créeme un disparador llamado ciudad-bd para que antes de que borren información en la tabla ciudad, la inserte en la tabla. Ay, aquí me falta algo. ¿Y qué valores va a recibir? ¿Cierto? ¿Qué valores va a recibir en este caso? Entonces, eso que vamos a tener en cuenta. Permítame un segundito. Bueno, entonces nos faltan los valores, ¿cierto? Aquí es donde viene la magia. Entonces decimos valores. ¿Qué valores? Fecha de ingreso, entonces sería now, la función ahora, ¿cierto? Usuario, current user, abre cierro paréntesis, coma, código. El código, entonces, aquí ya no vamos a utilizar la palabra new, porque como es el dato viejo, entonces utilizaríamos alt, punto, el campo. El campo, ¿cómo se llama? El campo se llama código postal. All punto, código postal, guión bajo postal, postal, coma, all punto, nombre ciudad. ¿Sí? Yo les decía a ustedes el día martes. Nosotros vamos a utilizar el all y el new, esos modificadores, para poder trabajar. Aquí en este caso no vamos a utilizar el new,
Porque si yo utilizo la palabra reservada new, me va a mostrar ese nuevo dato. Y como ya borro, me va a mostrar un error. ¿Sí? Como ya no hay dato, no me va a poder ingresar. Y yo necesito es que me muestre el dato que sin querer queriendo borré, por ejemplo. ¿Cierto? Ah, bueno, entonces vamos a hacer eso. ¿Listo? ¿Cómo quedaría esto en unas palabras entendibles? Créeme un disparador que se va a ejecutar antes de borrar en la tabla ciudad. Y lo que va a hacer es, antes de borrar en esa tabla ciudad, me va a insertar en la tabla borrado, en estos campos, la fecha actual, el usuario que fue utilizado, el código postal que fue borrado y el nombre de la ciudad que fue borrado. ¿Sí? Ahí estaría claro ese disparador. Vamos a ejecutarlo. Listo, acá lo tenemos. Ya quedó creado. Si nosotros miramos por acá y actualizamos, ya nos debe aparecer acá también. Entonces, miren, ciudad AU, ciudad BD. El acrónimo coincide con base de datos. Listo. Ok. Vamos a ejecutarlo. Entonces, yo quiero, vamos a conocer primero los datos que hay en la tabla ciudad. Select asterisco from ciudad. Estos son los datos. Vamos a borrar ese de Bogotá, que quedó mal escrito. Vamos a borrarlo. Entonces, esto es una sentencia normal de borrado. Aquí nosotros diríamos delete from ciudad donde code ciudad igual a 3. Ese sería el código que yo voy a utilizar para borrar, ¿cierto? Listo. Te le estoy diciendo que me borre los datos de la ciudad con el código número 3. Listo. Ya se borró los datos. El dato ya no está aquí. Pero ahora vamos a mirar en la tabla borrado qué pasó. Aquí está nuestro usuario. Y miren que entonces ya con un solo dato obtuve fecha y hora. 7 de octubre de 2021, 5 y 15 con 23 segundos. Y ya quedó se me olvidó, nuestro disparador. ¿Claro esa parte? Ahí ya me está tomando todos los datos. ¿Sí? No siempre van a ser así. Y como les digo, hay bases de datos que no utilizan disparadores. Las versiones antiguas de MySQL no los utilizan. ¿Sí? Las bases de datos no relacionales no los utilizan. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta aquí en este caso. ¿Listo? Y ahí ya vimos tres tipos de... las tres sentencias con las cuales podemos utilizar los disparadores. Con el insert, con el update y con el delete. Aplicados más a un caso real, porque el que estábamos haciendo el día martes era un poco irreal. Aquí ya lo estamos haciendo un poco real, ¿cierto? Y ya lo podríamos tener. ¿Listo? ¿Claro esta parte con los disparadores o quedan todavía dudas? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Digamos, sumarse el código que coloca para las casillas antiguas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si hay un dato, pues el Bogotá era un dato que usted había ingresado anteriormente. Pero si, digamos, yo ingreso el dato ahorita y después voy a borrarlo, ¿el sistema ya toma como que ese dato era antiguo? Claro, al colocarle la palabra all, él toma el dato. O sea, ¿él qué hace internamente? Imaginémonos esto en este caso. Él identifica, ¿qué pasa? Él hizo el borrado, ¿cierto? O sea, él hace lo siguiente, más o menos, permítame, lo que va a hacer, ¿sí? Les voy a explicar como de forma gráfica lo que va a hacer el sistema cuando ejecutamos esta parte. Les muestro más o menos qué es lo que va a hacer en este caso. Un segundito. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema en este momento? ¿Cómo me imagino yo que funcionaría? Él observa que llega una sentencia, que van a ejecutar una sentencia delete a la tabla ciudad.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando él observa eso, él verifica primero, ¿hay algún disparador? Sí, sí hay uno. ¿Qué hace ese disparador? Ese disparador dice que va a obtener la información que se tenga de lo que vayan a borrar. Ah, bueno, como el dato es borrado, entonces verifiquemos. Listo. Una vez yo ejecuto la sentencia de borrado, él verifica. Ah, bueno, él me está pidiendo que antes de que borre, tome el campo este y tome este campo y los lleve a otra tabla. Entonces, tenemos otra tabla y los va a almacenar aquí. Una vez que los almacena, él verifica, ¿usted ya los almacenó? Sí. Ahora sí, ejecute el borrado y muestre que la sentencia estuvo ok. Algo así más o menos funcionaría. Obviamente esto es en cuestión de segundos, ¿sí? Él internamente hace una validación y dice, oiga, estamos ejecutando una sentencia delete a la tabla ciudad, pero como la tabla ciudad tiene un disparador que tiene que ver con la sentencia delete, entonces primero revise qué es lo que están pidiendo acá, como le piden que ingrese la información, traslade esa información a la base de datos de respaldo y luego ahí sí, ejecute el borrado y termine la operación. ¿Sí? Esa sería la forma, digamos, muy explícita de cómo funcionaría esto. ¿Sí? No sé si quede claro esa parte. Por eso es que utilizamos la palabra all, para que antes de lo realice. Hola, papi, ¿qué? Hola. ¿Alguna otra duda, muchachos? Profe, o sea que con esa sentencia primero revisa qué función tiene ahí si cambia el nombre, ¿cierto? ¿Sí? O sea, básicamente, así como les describí, es como me imagino yo que lo ejecuta MySQL. Puede que lo utilice de otra forma. ¿Sí? Puede que lo utilice de otra forma, puede que él lo tenga guardado en una memoria volátil, en una memoria temporal, borra y después los pasa allá. A mí se me ocurre que funcionaría así. Se me ocurre. ¿Sí? Ya tocaría mirar la codificación que tiene MySQL para trabajar esto. ¿Sí? Esto sería en el borrado, porque nosotros como tenemos los datos, pues él lo que podría hacer internamente es consultar, ¿cierto? Y entonces consulta la base de datos y dice, ah, mire, el campo este y el campo este, páselos a esta tabla o cópielos y los pega en la otra tabla. Eso podría ser, ¿listo? Entonces, dudas, preguntas con la parte de los disparadores. No, señor. Por el Inge, momento no, profe, los ya va disparadores se mejor. pueden como, digamos, editar, como configurar de otra forma ya después de que están hechos. Inge tiene el micrófono apagado. Qué pena, yo hablando acá solo. Entonces, bueno, les decía, vamos a repetir. Lo que la pregunta que nos hace Oscar Julián es, ¿podemos modificar el disparador? Claro que sí, yo no lo recomiendo. Yo, Edison Caicedo, no lo recomiendo. Yo recomendaría borrar el disparador y volverlo a crear. Yo recomendaría, eso es una opinión muy personal, pero lo podemos hacer. Le damos clic aquí, por ejemplo, en este disparador. Ustedes le quieren cambiar el nombre, aquí lo pueden cambiar. La tabla a la cual va también. El momento, antes o después. El evento también. Y la sentencia, aquí también la pueden cambiar. Ahí lo pueden cambiar. ¿Sí? Pero yo no recomendaría porque si yo llego a cambiar todo esto, pues prácticamente mejor. Borre el disparador y vuelvo a crear desde cero. Planeemos bien el disparador. Podría ser. Pero mire que sí lo pueden cambiar.
¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Si no hay otra duda con respecto a los disparadores, vamos a ver los procedimientos almacenados. Considero yo que es un poco más fácil, entre comillas, de entender por qué. Porque ustedes vienen de trabajar programación orientada a objetos 1, donde vieron algo que se llaman los métodos, y estructura de datos, donde vieron algo que son las funciones. Pues a partir de eso, con esos conceptos, ustedes lo tienen totalmente claro, esto no les va a ser difícil. Entonces, ¿qué es un procedimiento almacenado? Un procedimiento almacenado es un contenedor, llamémoslo así, ¿cierto? Un contenedor que va a ejecutar operaciones en una base de datos. Pero en este caso no va a ser automático. En este caso lo tenemos que llamar nosotros. Para que se ejecute lo tenemos que llamar. Le tenemos que decir, venga procedimiento, ejecute y haga esta acción. ¿Listo? Acá vamos a tener dos formas de ejecutar un procedimiento o de crear un procedimiento. Esta primera que tenemos acá, no la recomiendo, porque estaríamos desaprovechando la funcionalidad de un procedimiento almacenado. Entonces, ¿cómo vendría? Viene la sentencia create procedure, el nombre del procedimiento. Aquí el nombre del procedimiento pueden colocarlo como deseen, no hay problema. ¿Sí? Es en el disparador donde nos dicen a nosotros, oiga, les sugerimos, ¿sí?, trabajarlo así. Listo. Y vienen los paréntesis, vienen los paréntesis, pero en este caso no está recibiendo ningún valor. Y después de eso vendría la sentencia o sentencias que se deben ejecutar. Punto y coma. Este procedimiento yo la verdad no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque estamos desaprovechando todo lo que nos ofrece un procedimiento almacenado. ¿Listo? ¿Cuál sería la sentencia correcta? O la forma correcta de aprovechar ese procedimiento almacenado. Create procedure, el nombre del procedimiento, los campos o los valores que va a recibir el usuario, esos parámetros de entrada, si se acuerdan por allá cuando trabajaban funciones y métodos, ustedes reciben unos parámetros, aquí están. Y entonces viene la sentencia o sentencias que ustedes vayan a crear. Para que se ejecute el procedimiento, yo tengo que llamarlo, y para borrarlo voy a utilizar la sentencia drop. Voy a utilizar la sentencia drop. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si ustedes lo ven así, no es tan complicado. Y vamos a mirar. ¿Dónde recae la importancia de un procedimiento almacenado? En evitar ataques de inyección SQL. ¿Sí? Ahí es donde cae, perdón, donde recae la importancia de los procedimientos almacenados. Ahí es donde recae eso, ¿listo? Entonces vamos a mirar cómo funciona, vamos a crearlo. Bueno, yo les decía a ustedes, la importancia es que nos va a evitar, en cierto porcentaje, los ataques de inyección SQL, en cierto porcentaje. No quiere decir que con esto nuestra base de datos no vaya a tener ataques, no. Los evita, o sea, es el 1% de seguridad que le estamos colocando a nuestra base de datos, ¿sí? Un tan solo 1%, pero nos va a servir bastante, ¿listo? Entonces vamos a crear un procedimiento. ¿Con qué sentencias se pueden crear procedimientos almacenados? Entonces, con las sentencias insert, update, delete, ¿sí? Entonces vamos a crear aquí nuestro procedimiento almacenado. Sin nada. Entonces resulta que... ¿dónde está? Por ejemplo, vamos a utilizar. Nos llevamos para acá, como para agilizar aquí la escritura. Entonces voy a crear el procedimiento. Oído lo que voy a hacer. Voy a crear un procedimiento para la tabla camionero. Entonces yo digo, create procedure, create procedure, el nombre del procedimiento. Insertar
camionero. Dejémoslo acá con el guión bajo. Insertar camionero. Listo. ¿Qué parámetros de entrada me va a recibir ese procedimiento almacenado? Entonces, el procedimiento almacenado me va a recibir ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos me va a recibir. Bueno, entonces yo debo declarar aquí 7 variables. Sí, entonces yo diría, se me olvidó acá. Bueno, el primero sería, vamos a dejarlo código de tipo entero, coma, nombres, voy a llamarlo solo nom, de tipo varchar, de 40. Siguiente campo sería teléfono, lo voy a llamar solo tel, de tipo begin, coma. Siguiente sería dirección, lo voy a llamar solo dir, de tipo varchar. ¿De cuánto es esa dirección? Espera, verificamos por acá. Hagamos un describe a la tabla. Camionero. Camionero. Ahora sí, listo. La dirección es un varchar de 30. Coma, que seguiría salario, entonces lo voy a colocar solo sal. El salario es un entero. Coma, sal, población, pop, de tipo también entero, si es entero. Sí, y la placa que es varchar de 6, PL, que es un varchar de 6. Entonces, ¿qué hice hasta el momento? Espérenme, bajamos esto acá para que ustedes lo vean completito. ¿Qué hice hasta el momento? Lo que hice fue crear el procedimiento, ¿cierto? Con los parámetros de entrada. Esos son los valores que me va a recibir mi procedimiento almacenado. ¿Sí? Esos son los valores que me va a recibir. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿qué viene? Según la sentencia, la ayuda, nos dice que debe venir la sentencia que voy a hacer. Entonces, la sentencia que yo voy a hacer es un insert de esa tabla. Un insert normalito. Entonces, yo le digo, inserinto, bueno, copiamos este de acá. Y aquí es donde viene la magia. Values, ya no voy a insertar los datos, porque es que los datos me los está dando el usuario. Entonces yo digo, aquí voy a insertar código, coma, no, las variables que declaré arriba. Tel, dir, coma, sal, coma, pop, coma, pl. Listo, y ahí tenemos nuestro procedimiento almacenado. ¿Dudas con esa parte? Entonces, ¿cómo viene el procedimiento almacenado? Bien, las palabras reservadas create procedure, el procedimiento almacenado lo pueden llamar como ustedes quieran, y dentro de los paréntesis vamos a crear las variables que necesitamos. Recomendación, esas variables créenlas del mismo tipo, tanto en extensión como en tamaño de eso. ¿Por qué? Porque si no las crean del mismo tipo, pueden tener problemas. ¿Sí? ¿Por qué podrían tener problemas? Porque resulta que... resulta que si no la crean así, ¿cierto? Si no la crean así y el campo es más extenso, van a tener problemas. ¿Sí? Entonces, esa sería la recomendación que yo haría en este caso. ¿Listo? Claro, esa parte ¿cómo se llama? De crear un procedimiento. Sí, señor. Ok, listo. Entonces vamos a ejecutarlo.
A mí me gustan mucho los procedimientos. Me gustan mucho los procedimientos porque nos ayudan y nos agilizan pues, enormemente todo esto. ¿Listo? Entonces, permítanme por acá. Vamos a ejecutar el procedimiento. ¿Listo? Entonces, a ver. Vamos a copiarlo. Nos lo llevamos aquí a nuestra consola. Y lo vamos a ejecutar. Listo, el procedimiento fue creado. Verifiquemos allá arriba en ¿cómo se llama? Verifiquemos allá arriba ¿dónde está? Por aquí. Acá, listo. Actualizamos y observen que nos creó algo adicional. Este ya no está dentro de las tablas. Yo en ningún momento les dije a ustedes, ¿cierto? Este no está dentro de las tablas. Este está por aparte y dice procedimientos. Entonces, despliego acá y aquí está insertar camionero. Si yo le doy un clic acá, observen lo que va a pasar. Me va a pedir que digite los valores acá. ¿Sí? Ah, no, perdón. Aquí me va a mostrar que son los datos. Pero yo le puedo decir que lo puedo ejecutar. ¿Listo? Pero como no lo vamos a hacer desde la parte gráfica, sino desde la consola, entonces yo tendría que ejecutar mi procedimiento. ¿Cómo hago para ejecutarlo? Entonces, para ejecutarlo hago lo siguiente. Call, o sea, llamar al procedimiento. ¿Cómo se llama el procedimiento? Insertar, guión bajo, cambio. Y aquí me quedó mal escrito, miren, me quedó cambio. Ah, no, caminonero me quedó. Ponémoslo así tal cual. Listo. Y vienen los parámetros de entrada. Entonces, los parámetros serían los valores que voy a insertar. Entonces, el código va a ser el 696969, coma, el nombre va a ser Edison, el teléfono, la dirección, coloquémosla aquí en San Gil, ¿qué más sigue? Dirección, salario, población y placa. Entonces utilicemos ABC, bueno, esa placa va entre comillas, ABC 1, 2, 3, listo. Ya no tendría que hacer el inserinto en la tabla camionero, sino lo que hago es llamar el procedimiento. Me va a reemplazar esa sentencia inserinto. Vamos a copiar, vamos a ver aquí en nuestra consola, la ejecutamos y nos dice que el query fue ejecutado correctamente. Si yo hago el select, ¿cierto? Si yo hago el select from camionero, mire, acá tengo el que acaba de ingresar. Ahí tengo el que acaba de ingresar. Claro, esa parte de los procedimientos almacenados, muchachos. Y me abre un poco el Visual Studio. ¿Qué pregunta me decían? ¿Qué pena? ¿Me puedes dejar ver el Visual Studio, porfa? Aquí está. Profe, su merced de alguna manera nos podría facilitar lo que tiene en el Visual Studio, de pronto en algún blog de notas o algo así, como para ir practicando y eso. Pues sí, no tendría problema. Aunque esto es lo mismo que tienen las ayudas, y las ayudas ya las tienen en Ágora, pero no hay problema, ¿sí? No, Juan David, no creo que alcance hoy porque yo apenas termino clase, sigo con clase hasta las 10:35. Yo creo que hasta mañana publicaría eso mientras subo, ¿sí? No me comprometería, sería un mentiroso que le diga en este momento, sí, la voy a subir de una vez, porque no alcanzo, ¿sí? Yo creo que mañana, bien tempranito, sí la subiría. Entonces, sí, lo que me dicen, sí lo puedo compartir, incluso si quieren ahorita el grupo de WhatsApp se los comparto, guardo esto como un blog de notas y se lo comparto, no hay ningún problema, no tengo ningún inconveniente con eso. ¿Listo?
Y nos quería lo último. Vale, Juan Camilo, nos quería lo último, borrar el procedimiento. Drop procedure, el nombre del procedimiento. ¿Cómo se llamaría el procedimiento? Insertar camionero. Camionero. Si yo lo ejecuto, ahí queda borrado. Y si vamos a mirar a nuestro phpMyAdmin, por aquí ya no hay procedimientos. Pero no solo el procedimiento sirve para la sentencia select, perdón, para la sentencia insert. Yo puedo hacer un select, pero un select con condición, y vamos a hacerlo. Aunque para el select hay una sentencia que se llama la pista. Es preferiblemente utilizar la lista para eso. Pero voy a crear un procedimiento almacenado con el select. Entonces yo le digo, create procedure, el nombre del procedimiento que sería mostrar. Voy a llamarlo mostrar. Y aquí voy a tener un parámetro de entrada que me diga código nomás, de tipo int. Le voy a decir, muéstreme toda la información de la tabla camionero, donde el caminero sea igual a código. Se me ocurrió ese procedimiento. Voy a crear un procedimiento almacenado que ya me mostrar que solo me va a recibir un parámetro de entrada. Y lo que va a hacer es buscarme en la tabla camionero los datos que sean igual al código que va a digitar. Se me ocurrió en este momento. Lo voy a copiar, lo vamos a ejecutar. Listo. Y ahora lo voy a llamar. Entonces yo le digo call. Vamos a digitar el número 5. Ah, no, espérenme, aquí falta algo para llamar. El nombre del procedimiento. ¿Cómo se llama el procedimiento? El procedimiento se llama mostrar. Entonces, call mostrar. Y aquí nos muestra el registro número 5. El registro número 5 que tenemos en este caso. ¿Listo? Y también lo podemos hacer para borrar. Para borrar, ¿cómo sería? Igualito prácticamente. Voy a copiarlo acá. Entonces yo le digo, pero aquí lo voy a llamar borrar. Y a través del código. Entonces yo le digo delete from camionero, donde código. Listo. Ahí ya tendría el procedimiento para borrar. Entonces lo voy a copiar acá. Lo copio. Y lo que hago es llamar a mi procedimiento. Entonces yo le digo call borrar. Y entre paréntesis, ¿qué código vamos a borrar? Voy a borrar ese último que ingresé, el de 69, entonces sería 69, 69, 69. Y ahí nos borró. Si hago un select a toda la tabla, camionero, ya no está. Y también lo podemos hacer con la sentencia update, ¿sí? Entonces, mire, yo puedo hacer con la sentencia insert, update, delete y select. En el trigger o en disparador no puedo utilizar la sentencia select. Entonces, ¿qué pasa? En resumidas cuentas, en este caso, mientras les voy creando aquí el archivo, porque nos queda poquito tiempo y no creo que alcancemos a ver las vistas, porque nos queda vistas y manejo de usuarios, pero no quiero que lo veamos así a lo... No. Quiero que lo veamos de una forma adecuada. Entonces, yo les voy a copiar todo esto por acá en un bloc de notas, ¿sí? Para enviárselos. Entonces, ¿cuál es ¿cómo se llama? El secreto o la actividad en este caso con los, ¿cómo se llama? Con los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados nos permiten a nosotros trabajar las sentencias de forma o enmascarada, digámoslo así, ¿sí? ¿A qué me refiero con una sentencia enmascarada? Que yo no voy a escribir cuando ustedes estén creando sus aplicaciones como la del proyecto, ¿cierto?
Cuando yo esté creando mi aplicación como la que ustedes tienen que hacer en el proyecto, no voy a crear en el código, una sentencia propia, ¿sí? Una sentencia propia en este caso. ¿Cuál sería la sentencia propia? El inserinto, no, yo no lo voy a crear. Lo que voy a hacer es utilizar, ¿cierto? Lo que voy a hacer es utilizar el procedimiento almacenado. ¿Esto qué nos ayuda? Esto nos ayuda a evitar los ataques de inyección SQL, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, muy importante tenerlo presente. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, inquietudes con esa parte, muchachos? Estos son más fáciles que los disparadores. Yo les acabo de compartir al grupo de WhatsApp esta sentencia. ¿Listo? Listo, creo que no habrían dudas, entonces, con gusto, muchachos. Entonces vamos a dejar así. Voy a programar probablemente el lunes, de 4 a 6 de la tarde, y por favor les agradezco que me recuerden. Voy a programar el lunes probablemente, porque todavía tengo que mirar cómo está la agenda, pero voy a programar de 4 a 6 un repaso general de bases de datos para aquel que quiera ingresar. ¿Listo? Utilizaríamos el mismo link y demás. ¿Para el jueves, profe? El lunes. El lunes que viene. ¿Sí? Yo sé que muchos tienen clase y todo eso así, pero es que es como el espacio donde más tengo, o donde puedo, ¿sí? Hacer eso. ¿Listo? O voy a mirar, si lo podemos hacer de 6 a 8 de la noche, también. ¿Listo? No les prometo nada en este momento, no me comprometo, sé que voy a tratar es de cuadrar qué horario me queda más fácil, ¿listo? Para hacer el repaso. En últimas, podría decirles, a ver si mañana en la tarde, pero lo que les digo, también podría por ahí ser de 3 a 5. Mañana podría ser de 3 a 5. Pero entonces, por favor, mañana les voy a dejar una tarea. Mañana en la mañana, sobre las 9 de la mañana, me escriben al WhatsApp recordándome eso. ¿Listo? Por favor, no me dejen olvidar. Con eso hacemos ese repaso general. Con eso las dudas. Incluso ahí como actividad podríamos hacer lo que yo les puse en el parcial. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta de la forma como se respondía ese parcial. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Ok, pero porfa, no me dejen olvidar. Porfa. Es que uno aquí con tantas cosas se les pasa, entonces porfa no me dejen olvidar. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta aquí, porque en 15, 14 minutos que nos quedan, no quiero explicarles vistas y usuarios, aunque es poquito y es rápido, pero yo quiero que lo hagamos despacio para que no hayan dudas, para que no hayan problemas ni nada. ¿Listo? Entonces dejaríamos hasta acá. No sé si hay alguna duda a nivel general. Creo que no. No, señor. Ok. ¿Listo? No, señor. Ok, entonces, nada, muchas gracias a todos por la asistencia y entonces no se les olvide, me acuerdan mañana y nos vemos entonces, si lo hacemos mañana, si no el día lunes o si no en nuestra clase el día martes. No es obligatorio, es el que desea asistir, puede asistir sin ningún problema. Que si de pronto se da la opción de que hagamos las dos sesiones, tanto mañana como el viernes, el lunes, ¿pueden asistir a las dos? Claro que sí. No es obligatorio. No va a tener falla el que no asista o no va a tener ningún problema. No, es un repaso. Si ustedes consideran que se sienten súper bien en bases de datos, pues no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Una feliz tarde. Que estén muy bien. Juiciosos. Gracias, profe. Igualmente. Gracias. Estén bien.